Hola, muy buenas noches para todas las personas que en este momento se encuentran conectados con nosotros. Muchísimas gracias por participar siempre de nuestra oferta cultural. Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestra franja de los miércoles a las 7 de la noche. Nos acompaña Sandra Díaz, artista plástica, quien tiene su obra expuesta en nuestras redes sociales en estos días. Sandra, bienvenida, estamos felices de tenerte acá y poder conocer tu obra. También nos acompaña Alejandro, nuestro compañero de curaduría y comunicaciones del equipo de museos de la Universidad Militar Nueva Granada. Hola Alejandro y hola Sandra, ¿cómo están? Hola Kelly, hola Alejandro, buenas noches. Muy bien, afortunadamente todo va andando bien. ¿Y ustedes? Súper bien, muchísimas gracias y agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Hola Alejandro, ¿cómo vas? No te escuchamos, Alejandro. Ya. Ahora sí, me ha pasado 2 veces hoy. Muy bien, aquí en la casa. Un poquito de frío está haciendo, pero bien, con ganas de que hablemos con Sandra y conozcamos mucho más acerca de la obra que nos trajo y de la exposición Microcosmos. Así es. La exposición, como bien lo acaba de decir Alejandro, que tenemos en redes sociales, se llama Microcosmos. La artista creadora es Sandra Díaz, nuestra invitada del día de hoy, con quien conversaremos acerca de todos los procesos de creación plástica, su obra en general y en particular pues de esta exposición que es maravillosa y que da cuenta de un proceso de reflexión, pero también de investigación científica en donde pues el resultado es nada más y nada menos que la unión entre la biología y el arte bajo el concepto de bioarte y cuyo objetivo es pues generar interrogantes acerca de los ambientes y la vida que se dan en ecosistemas microscópicos. Sandra Díaz es maestra en artes plásticas de la Universidad de Caldas, en Manizales. Es especialista en lenguajes artísticos combinados de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina. Sandra involucra dentro de su proceso creativo el concepto de bioarte, que es la relación disciplinar que toma transversalmente áreas de las artes, la biología y la tecnología, visibilizando a través de su práctica artística ideas científicas y características estéticas de procesos naturales y biológicas. Sandra también ha publicado algunos textos de investigación sobre arte en medios online, como el periódico internacional Noticias 5 y a nivel nacional en la revista independiente de Bogotá, Primer Plano. Algunos de los títulos de sus publicaciones son Bioarte como práctica artística, Biotecnología, Hackear bacterias para fabricar cualquier cosa. Además son títulos bastante sugestivos. El sonido de la contaminación, una crónica sobre el río sobre el río Bogotá, es otra de sus publicaciones. Sueño azul, una crónica sobre el yagé, plantas y ADN, nuevas materialidades y usos contemporáneos de hongos y bacterias, Internet de las cosas, memoria de los objetos, entre otros. Vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy con un texto bastante interesante, poético y poético que utilizó Alejandro, quien es el curador de esta exposición y que lo usó, digamos, como punto de partida o punto inicial para comprender la obra de Sandra. Este texto es de Carl Sagan y es del año 1994. Es un pequeño párrafo que dice así: mira ese punto, eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez. Todos los seres humanos que han existido, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos. Cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Nuestra supuesta importancia, el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. Carl Sagan. Entonces, con este párrafo, cedo la palabra a Alejandro, que como curador de esta maravillosa exposición nos va a hacer un panorama general, nos va a dar un panorama general de
cómo se construyó conceptualmente, cómo se estructuró el eje, los ejes centrales de esta obra, y a partir de allí comenzaremos nuestra charla con Sandra. Te cedo la palabra, Alejandro. Bueno, gracias, muy buenas noches para las personas que nos escuchan. Gracias, Kelly, por la lectura. Es de Carl Sagan, que es uno de mis autores favoritos. Carl Sagan fue astrónomo, escritor, divulgó ciencia y me marcó mucho desde niño cuando en los 80 vi la serie Cosmos, que recientemente tuvo una segunda versión por su alumno Neil deGrasse Tyson. Pero digamos que me marcó mucho Sagan en todo este tema astronómico y en cómo transmitía un conocimiento que aparentemente es tan complejo, lo volvía de una forma tal que las personas podíamos entenderlas. Yo de niño entendía mucho, entonces siempre me fascinó esa facilidad que tenía de llevar la ciencia a las casas, a los hogares. Y en algún momento, precisamente, ahí les tengo compartida la fotografía que se llama un pálido, un punto azul pálido. Y quería contarles un poquito acerca del contexto de la fotografía. Y es que le da la historia al texto y que se enlaza directamente. Y resulta que este año precisamente se cumplían 30 años de esa fotografía que fue tomada por la sonda espacial Voyager 1 a una distancia de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Esa sonda fue lanzada en el 77, en 1977, y en el 2012 fue el primer objeto que, creado por los humanos, logró alcanzar el espacio interestelar. Fue una sonda que principalmente se envió para hacer reconocimientos de Saturno y Júpiter, bueno, y que cumplió su ciclo. Y llegó un momento donde tomaron esa fotografía y esa hace parte de un mosaico, el que se le dio el nombre de retrato de familia, en el que se veía desde una perspectiva externa, si se puede decir así, varios planetas de nuestro sistema solar, entre ellos la Tierra. Esto que ven ahí apenas es un fragmento de la fotografía y eso que se señala en azul es la Tierra, como bien lo decía Carl Sagan, una mota como de polvo ahí. Y bueno, pues digamos que ya posteriormente Sagan se inspiró en esa fotografía e hizo un libro que se llamó Un punto azul pálido, una visión del mundo humano en el espacio, del cual hace parte el texto que leyó Kelly. Esta obra, pues digamos que pensar en la fotografía de Sagan y ver la obra también de Sandra me hizo pensar en cuánto insignificantes somos para pensar en el macrocosmos. O sea, en un marco de macrocosmos, pues no somos nada. Si la Tierra se ve así, nosotros no somos nada. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues también pensé en la contraparte, y era en el microcosmos, entendiendo que nosotros en sí también somos un universo para todos los bacterias y seres vivos que nos habitan. Entonces, digamos que hay un desprendimiento filosófico y Sagan vinculaba también la filosofía en el arte, en la ciencia y en la escritura. Y comencé a ver las obras de Sandra y empecé a ver precisamente esos pequeños universos, esos paisajes microscópicos y esas reflexiones acerca de lo macro y lo micro. Voy a compartir en un momento, permítanme, y empezamos también a ver un poco la de Sandra, para que también tengamos como el contexto de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a pasar ahí vemos una parte de la obra. Entonces, quería reflexionar acerca de eso, de lo macro, de los macrocosmos, de los microcosmos y de cómo nosotros nos relacionamos pues, en todo este espacio. Más aún cuando es precisamente un microorganismo el que nos ha tenido encerrados y el que ha sido el protagonista del año. Entonces, ¿cuán insignificante puede ser algo de verdad tan pequeño o en realidad tiende a ser muy relevante en la historia? Entonces, digamos que eso me pareció muy interesante. También quería conectar un poco la obra con la universidad. El hacer esas exposiciones, esas curadurías para la universidad me ha llevado a pensar en obras que sean pertinentes para los públicos internos, sin obviamente dejar de lado los externos. Y es que me parece muy pertinente que una obra que articulara el arte y la biología estuviese en la universidad, teniendo en cuenta pues, los programas que existen, entre ellos precisamente biología aplicada y los otros que son de la medicina. Entonces, digamos, ese es el contexto general pues, que quise darle a la exposición.
empezando con una reflexión desde lo macro hasta llegar a lo micro y cómo nosotros estamos como en la mitad y nos relacionamos. Pero bueno, creo que ya voy a dejar hasta ahí para pues, darles paso a Kelly y a Sandra para que hablen más, porque si no me quedo aquí hablando. Muchísimas gracias, Alejandro, como por contextualizarnos y darnos ese panorama general acerca del tema que abarca toda la obra plástica de Sandra. En ese sentido, entonces, comencemos con nuestra charla. En primera medida, nos gustaría conocer cómo ha sido la experiencia de Sandra en todo este proceso de las artes plásticas, cuáles fueron tus inicios, tus motivaciones y cómo llegaste a comenzar a experimentar con este tipo de materia prima que son seres vivos para poder llevar a cabo tu proceso de creación. Bueno, con respecto a, pues, al texto curatorial que hizo Alejandro, me pareció bastante oportuno, pues pensar como en el cosmos, en lo micro que evoca lo macro. Bueno, mi trascendencia artística, bueno, mi trayectoria artística ha sido, empecé a estudiar artes plásticas, soy egresada de la Universidad de Caldas. Anteriormente a eso, estudié teatro, hice algunos semestres de teatro o de cine y televisión. Bueno, siempre divagando y no podía como continuar por algunos diferentes motivos. Finalmente, cuando llegué a la Universidad de Caldas, empecé a enfocarme pues, en las artes plásticas. Luego, durante la universidad, durante el pregrado, estuve vinculada a un semillero de arte experimental que se llamaba el dibujo como límite en el espacio. Entonces, fue un semillero que causó bastante importancia pues, en el desarrollo de lo que vendría después. Pues es como las cosas que más recuerdo de la universidad. Ese semillero fue dirigido por el maestro Vicente Matijasevic. Bueno, luego obtuve el título de maestro en artes plásticas. Al año de graduarme empecé a conocer sobre el bioarte. Me enteré que había un seminario en Buenos Aires, entonces quería ir porque acá en Bogotá no estaba pasando nada. Y viajé, llegué a Buenos Aires súper animada y en ese momento se había cancelado ese seminario, entonces ya tenía previsto también empezar a hacer como una maestría o una especialización, porque anteriormente había estado también en Argentina mientras estaba cursando como el cuarto o quinto semestre del pregrado, ¿no? Entonces tenía como mucho amor por ese país, por, bueno, esa ciudad y todo lo que estaba pasando culturalmente y pues con todo el movimiento artístico de la tecnología, el arte y esta relación. Y ya después que se canceló esto, me presentó a la Universidad de las Artes y paso, entonces empiezo a estudiar la carrera de lenguajes artísticos combinados y bueno, ahí estoy como en, mediando también terminar esto que ya se está convirtiendo como en un doctorado, pues con la pandemia se ha extendido todo y seguimos ahí tratando de hacerlo medial, pues por las clases virtuales, pero bueno, ahí estoy como en la mitad de la maestría. Cuando estaba en las artes combinadas, empecé a tomar clases anexas también que estaban pasando de tecnología, siempre me empezó a interesar. Después de todo esto, paso a una exposición que se llamó Escalatrónica, que es de arte y tecnología en Buenos Aires. Conocí a uno de los artistas más importantes de Sudamérica del bioarte, que se llama Joaquín Fargas, y otros artistas que derivaron pues de esa exposición, y me empiezo pues a animar, a investigar, entonces como que se empieza a cerrar o a abrir, no sé, de cierta manera, como todo ese interés, ¿no? Para seguir como con ese, pues línea investigativa, y bueno, más o menos pues es como a rasgos generales lo que ha pasado para llegar al bioarte. Justamente en esa misma línea de lo que
nos cuentas que fue como tu proceso de formación académica y artística. Entonces me gustaría saber cómo empieza el proceso como tal de exploración del bioarte. Ya puedo entender las anécdotas que nos compartes en cuanto a cómo empieza tu interés, pero luego cómo empieza ya el proceso de exploración para llegar a lo que estás haciendo en este momento. Ah, bueno, listo, mira. Pues desde siempre sentí como atraída por cosas que el hombre no pueda mediar, ¿no? Como el espacio, el fondo del mar, lo microscópico, fenómenos físicos pues de la naturaleza, ¿no? Entonces con eso en mente desde siempre, en enero, cuando regreso a Bogotá de Buenos Aires, empiezo a escribir un proyecto de microbiología. Mi hermana me apoyó bastante en eso, ella trabaja con hidrogeología. Entonces empiezo a escribir un proyecto que quería realizar en ese momento sobre microscopías, pues lo titulé Microscopías del río Bogotá. Entonces era la parte asociada de la microbiología y de las artes con respecto pues a hacer algo plástico, ¿no? Y pues escribo el proyecto, ya estoy a punto de desarrollarlo, pero entonces empieza la cuarentena y eso me impide irme, pues porque el proyecto requería de hacer muestras pues de agua durante todo el afluente del río, que pues son, no sé, varios municipios, 40 municipios de Cundinamarca, y eso me impidió, la cuarentena me impidió desplazarme a este lugar y tomar las muestras. Entonces tenía pensado tomar las muestras de agua, hacer la prueba de microbiología, traducir todo esto a un lenguaje plástico, pero además también capturar todo lo que estaba pasando en el ambiente a la trayectoria del río. Entonces, bueno, eso queda suspendido, empieza la cuarentena, empieza como todo este cuento, y nada, empieza esa cuestión de, bueno, entonces, ¿qué está pasando también en mi casa? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con este encierro, con este aislamiento? Y consigo todo como los materiales y una investigación pues que ya tenía previa también, asesoría de una chica que me estaba apoyando en ese momento de microbiología, y ya pues como que empiezo a desarrollar este trabajo con la intención de ver qué pasaba también, que estaba pues creciendo afuera mientras estábamos encerrados, pero que estaba pasando también acá adentro en mi casa, y pues, no sé, esa cuestión de mi cuerpo, lo que estaba invisible, pues ahí empieza como esa investigación. Mira que tu obra es bonita, es interesante, no tanto por el resultado que se da al final, que también es hermoso en términos plásticos y en términos visuales, sino como en todo ese proceso que se lleva a cabo para poder lograr este tipo de, Alejandro lo mencionaba en el guión curatorial, paisajes microscópicos que son abstractos, sí, pero que muchísimas veces nosotros somos completamente ignorantes de qué es lo que ocurre en en esos micromundos que para nosotros son totalmente invisibles, totalmente desconocidos, pero que ahí están, son un mundo paralelo y simultáneo al nuestro. Y justamente con base a eso me surge una inquietud, y es cómo logras tú como artista generar esas reflexiones o cualquier otro tipo de reflexiones de interpretación de esos paisajes microscópicos en las personas que observan tu obra a simple vista. Porque también es cierto que no todo el mundo, digamos, disfrutaría ver virus y bacterias porque nos parece y tenemos en la mente esa errada información de que todo lo que no veamos es malo, lo que no conocemos es malo, y mucho más si son virus y bacterias. Entonces, ¿cómo llegar a esos procesos de reflexión? Pues la reflexión de pronto más importante de esta obra es el tiempo, o sea, cómo es el tiempo protagonista. Generalmente en las obras que se utilizan materiales vivos, pues el tiempo es el que nos permite observar esa transformación propia de la materia orgánica. Entonces nos permite ver todos esos procesos biológicos y de la forma en que se desarrollan. Entonces estos paisajes también me llevan a pensar en conceptos como el azar,
y también lo efímero, ¿no? Pues como lo que pasa con esta obra, porque lo que queda de esta obra es también el registro visual, fotográfico. Entonces ya las cajas Petri ya no existen como objeto pues contundente, sino ya está el registro de esa obra. Entonces de pronto es ese tiempo, ver esta obra me hace pensar en ese tiempo de evolución de todos estos microorganismos. De pronto es como la reflexión más grande. Claro, además que es tan Sí, delicada. de hecho, Perdón, Alejandro. no, ibas a Alejandro. decir, tranquila. Sí, ¿ibas a decirnos? No, termina, haz tu reflexión. Ah, bueno. Yo Vale. No, lo que iba a decir era que la obra de Sandra la conocí en una convocatoria que abrí desde Arte y Conexión que se llamó Arte en Cuarentena, Claro. y que llegaba en ese marco de la cuarentena. Entonces, a mí me gustó mucho el ver cómo Sandra logra convertir su espacio de vida en un laboratorio en el cual empieza a experimentar, en el cual empieza a tomar elementos de espacios cotidianos que habita, en este caso en el contexto de la cuarentena, y empieza a inocular, tomando muestras de algunos de esos espacios, empieza a inocular los Petri. Entonces, eso, como bien lo decías, es una obra muy efímera, pero también es una obra que por más que tú lees digamos, una trazabilidad, por ejemplo, de pasarla, no sé, el copito por costado, no sabes cómo va a terminar realmente, porque la construcción la hace la misma naturaleza, la misma vida que se está formando, es la que crea esos paisajes microscópicos, que no es ajeno a la escala que nosotros tenemos. Es decir, tú ves un paisaje de un desierto o un paisaje de una pradera y es constantemente cambiante, y esos cambios se dan a partir, en muchos casos obviamente, del hombre que hace ciertas cosas en los espacios, pero si bien el hombre no existiera en esos paisajes, el paisaje por sí mismo va cambiando y va transformándose y no sabes hasta cuándo pueda llegar a terminar. Es un caso, es muy similar a lo que pasa con el trabajo de Sandra a una escala microscópica, obviamente. Entonces me gustó mucho esa reflexión que hacía de los espacios habituales y de los espacios cotidianos que tenemos. Lo que tú decías, por lo general la gente dice los virus y las bacterias, en este caso estamos hablando de bacterias, y sí, claro, uy, no, bacterias, guácala, pero Sí. sin bacterias nosotros no podíamos existir. así es. Entonces, esta es lo que, como bien tú lo decías, es un desconocimiento, es un temor a lo desconocido, es un temor a lo que no tenemos, información, a lo que de repente está ahí, pero pasa como siempre, ¿no? Si no lo vemos, no existe, no nos hace daño, no pasa nada. Ahí viva usted allá y que yo no lo estoy viendo y ya. Entonces, esa era la reflexión que quería hacer respecto a la obra de Sandra, y también que la gente pudiera conocer un poco el contexto en el que se crea la obra. Ahora, no sé, Sandra, si tú puedes contarnos un poco más acerca de ya el detalle de la creación de las piezas. Claro, claro, Alejandro. Mira, bueno, ya como pues el orden también estructurado pues de la creación. Entonces lo primero fue asesorarme con gente de laboratorio, saber qué caldo de cultivo iba a utilizar para que se pudieran dar como este tipo de crecimiento de estas bacterias. Después fue la consecución de materiales, el asa para dibujar, los hisopos estériles, las cajas Petri, el agar, pues que es el gel a partir de algas marinas, pues que es lo propicio para que se puedan desarrollar estos microorganismos, ¿no? Después que tengo todos los materiales, empiezo a buscar qué lugares quiero tomar y qué quiero aislar. Entonces tomo primero los lugares pues de espacio de mi casa. Entonces la habitación, el baño y la sala, pues la cocina. Luego tomo también microorganismos de mi piel, de mi saliva. Y empiezo a dibujar patrones con las asas y con los hisopos dentro de las cajitas. Entonces todo es al azar, como tú decías, y pues como hemos estado hablando. Entonces, después empezar a visualizar qué está creciendo, cómo está creciendo, ver todo este tipo de texturas, colores, y se empiezan a desarrollar. Hay un crecimiento de
de 1 a 3 días. Hice varias fotografías, todas son digitales, y después de 3 días, cuando ya se había completado el crecimiento, ya capturé pues las fotografías de lo que iba pues a quedar como el registro de la obra. Y pues bueno, ya después viene la selección para montar la obra. Eso fue como el proceso. Gracias, Sandra, por explicarnos, porque además hay un tema curioso, y es que también por desconocimiento, volviendo al tema, pareciera que para el común de las personas la ciencia va totalmente opuesta al arte, porque una es metódica, porque una es totalmente racional y la otra aparentemente totalmente sensible y cero metódica, ¿no? Pero resulta que todas estas disciplinas, todos estos lenguajes, estas disciplinas del conocimiento tienen evidentemente sus técnicas, sus metodologías, sus procesos, y justamente el bioarte, como una de las vanguardias del siglo XXI en manifestaciones artísticas, logra crear un punto de convergencia entre esas disciplinas del conocimiento que tendemos a ver en polos opuestos. Entonces aquí hay una convergencia que es bastante importante, bastante interesante poder estudiarla, y que, bueno, tampoco es un tema de que empezó a estudiarse ayer, ¿no? Tenemos unas referencias ya de hace muchísimo tiempo, unos referentes que tenemos de hace muchísimo tiempo, tanto en términos biológicos, científicos, como en términos artísticos. Tu obra en particular es una obra pues delicadamente bien hecha en términos técnicos, en la parte biológica o microbiológica, si bien se puede decir, y plásticamente también lo es, porque visualmente logra atrapar, pero en ese sentido me gustaría saber cuál es como ese aspecto que tú consideras que es el que logra atraer completamente la mirada de quien observa la fotografía como resultado de esa obra, que al final, como tú misma lo dices, es efímera. Pues yo creo que considero que la atracción visual es poder encontrar reunidas varias texturas, formas, colores dentro de estos espacios circulares, ¿no? Digamos que estos espacios microscópicos nos llevan a lo macro, pues pensando en viendo lo micro nos remontan a lo macro, ¿no? Que es como un cielo lleno de estrellas y constelaciones y cuerpos celestes. De pronto eso me hace como pensar un poco pues de lo pequeño a lo general, ¿no? Considero que la visualización de estos procesos naturales también nos aporta comprensión de ciertas maneras para entender este tipo de procesos que regulan la naturaleza. Pues pienso que es como lo más potente. Alejandro, tú como curador, cuando comienzas a estructurar la obra de Sandra, ¿me escuchas? Sí. Tú como curador, cuando empiezas a estructurar la obra de Sandra y pues claramente comienzas a estudiarla en términos plásticos y en términos visuales, ¿qué fue lo primero que te atrajo visualmente hablando de la obra? Bueno, yo como les dije, yo la conocí en un contexto distinto, en una convocatoria, y para esa convocatoria, pues digamos que me gustó mucho el relato, como les decía, la cotidianidad, el contexto en el que se da y el resultado plástico. Para la exposición, y ya pensando precisamente en la curaduría y en cómo iba a articular, fue muy curioso, porque yo hacía poco me había comprado un telescopio y estaba gomoso con esto de las estrellas, porque siempre quise tener un telescopio y nunca lo voy a poder tener, y lo compré, y estaba en ese tema de exploración, y precisamente o sea, no sé, se me vino a la mente la obra de Sandra, empecé a revisar de nuevo lo que habíamos tenido en la convocatoria, y esta pieza que estamos viendo precisamente me recordó una imagen de uno de los satélites de Saturno, que es Titán, que es si no estoy mal, es el más grande, y yo empecé a ver ahí ya la obra de una forma distinta. Empecé a ver esos microcosmos y esas escalas ahí. Ahora, que el hecho de que sean circulares, pues obviamente obedece a que están hechos en
en el Petri, ¿no? Podrían ser en otro tipo de elementos. Pero eso fue lo que me hizo ver. De hecho, no en vano, el catálogo tiene ese fondo negro como si estuvieran suspendidas como lunas, como planetas, como paisajes que son. Entonces, eso fue lo que más me atrajo. El detalle que permite la fotografía dentro de lo que vemos, pues es que te pone la mente a volar. Si uno se quedara un tiempo viéndola, te sumerge, te mete en ese microcosmos, en ese pequeño mundo, en esa vida, y en verdad creo que hace una labor muy importante con la conexión entre la biología y el arte. ¿Qué otra cosa pensaría? Es que realmente yo me enamoré por ese lado y por ese lado empecé a hilar el texto y por ese lado fue que empecé a descubrir más de repente. Si de pronto se le mostrase la pieza sin decirle a una persona qué es, creo que sería un ejercicio interesante para que las personas empezaran a tratar de adivinar qué es eso, porque pues ya uno está condicionado por el saber, ¿no? Por el saber cómo se hizo incluso, ya tiene un condicionamiento, pero sería un ejercicio bastante bello el poder invitar a una persona a que observara primero las piezas y que después intentara como responder qué cree que es eso, cómo se hizo, Sí. y empezar a hacerlo de la forma inversa como dijo Sandra. Pero mira, tú acabas de decir algo bien interesante, Alejandro, y es este ejercicio de contemplación, de reflexión, pero también como de comprender un poco lo que se trata de decir, digamos, más allá de lo que uno logra ver. Mañana justamente Sandra nos va a acompañar al equipo de educación de museos de la Universidad Militar a una sesión con niños de 10 años que están en quinto de primaria, más o menos, y sería un ejercicio bastante interesante. Claro, sería un ejercicio bastante interesante en términos de que los niños son mucho menos predispuestos que nosotros, tienden a disfrutar el arte sin tanta racionalización del mismo, y muy probablemente van a surgir de allí resultados interesantes en temas de apreciación estética, por decir solamente como la parte, digamos, artística del tema. Pero ahora vámonos digamos, al otro lado. Eso en términos visuales y en términos plásticos, pero en términos más bien como filosóficos, por decirlo de alguna manera, en la obra se pueden observar gran variedad de términos que provienen de diferentes disciplinas. Tenemos, bueno, ya de la ciencia, de la biología, pero también términos filosóficos, como es el caso del nombre mismo de la exposición, microcosmos. ¿Cómo hacer para traducir ese significado profundo de un término filosófico que empieza o su origen es filosófico, pero aterrizarlo a un concepto más sencillo para que pueda ser comprensible a la gente que observa tu obra? Bueno, pues el concepto de cosmos remite al orden y a la armonía universales. Entonces es como todo lo opuesto al caos, pero también es pues los patrones que se repiten. Entonces también me remite a cosas que existen de cierta manera. Esta obra retoma conceptos de microcosmos porque es pensar el cuerpo también como un contenedor pues el cuerpo como contenedor como universo completo, como todo lo que nos puede contener, ¿no? Entonces, en esta obra, que es bastante personal, retomo aspectos personales pues de mi espacio vital, pues mi casa, pero también está mi ADN, está mi piel, está mi saliva, están como muchos elementos que componen todo ese cosmos. Entonces, digamos que utilizo también y me apropio un poco de ese término porque me remiten a eso, ¿no? Entonces es mi microuniverso pues visto de una forma macro. Podría verse como un autorretrato. Exacto, como un autorretrato, total. Exacto. Completamente. Sí. Completamente Sí, de podría acuerdo. verse como un autorretrato.
Y sí, realmente lo que decías del microcosmos, de lo que nos habita, porque también hace poco he hablado con un amigo y me acordé de una serie de niños que se llamaba La vida es así, creo que la tradujeron así en español, que era como todos esos universos de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, Claro. todos los virus que trataban de entrar, y contaba como esas historias de la cotidianidad. Entonces, ¿qué pasaba cuando el personaje principal estaba en el parque y estaba jugando con arena y de repente se cortaba? Y entonces pasaban a las escenas de lo que sucedía en ese microcosmos interno del cuerpo del protagonista, donde las plaquetas empezaban a alertar de que había posible virus que iba a entrar o que iba a infectarse. Entonces, cómo el organismo trabajaba en función de ese cuerpo que para ellos es su cosmos, su universo, su vida, ¿no? Entonces, si se muere ese cuerpo, muchos de estos habitantes pues no tienen dónde y mueren con el cosmos, mueren con su cuerpo. Ve, muy chévere. No me vi esa serie. No, te lo voy a pasar, tengo buenos libretos. Es que yo de hecho no vi mucha televisión, lo siento. No, claro, y va todo Y, esto, va Yo creo que lo maravilloso de esta Los obra, va marcando. creo que lo maravilloso de esta obra básicamente es que nos evoca muchas cosas, ¿no? No solamente los microorganismos que allí están, esa vida microscópica en términos biológicos, sino también justamente esa reflexión que Alejandro nos acaba de hacer. Pueden ser unas reflexiones incluso más cotidianas, pero lo fabuloso, creería yo, es como esa variedad de pensamientos que nos puede evocar cuando uno ve este tipo de obras. Y justamente estaba pensando en la obra de un artista argentino, si no estoy mal, que también trabaja el tema del bioarte. Me imagino la debes conocer, Luciana Paoletti, que tiene también como toda esa, maneja todo este tema de mostrar la belleza de lo invisible y pues también obviamente hace todo este proceso para llegar a un resultado de bioarte. En ese sentido, Sandra, me gustaría conocer, me imagino que a las personas que nos están escuchando también, cuáles son esos referentes que has estudiado y que te han servido para fortalecer tu obra. Bueno, claro, pues uno de los referentes más importantes y pues yo creo que padre pues del bioarte, que el bioarte también se define como bioarte hace poco, ¿no? Hace como pues más o menos 1 o 2 décadas, es Eduardo Kac, un artista brasilero, y él dentro de su obra incorpora la genética. Entonces, la obra más importante de él es una coneja que denomina Alba, nombra Alba. Entonces, esta coneja tiene un gen incorporado de medusa. Entonces, este gen le proporciona una posibilidad de tener fluorescencia verdosa. Bueno, alrededor de esta obra han pasado muchas cosas, ¿no? Hasta el momento que dicen como que la obra no existió y que todo fue una especulación. Y todo se sigue manejando así como un concepto extraño, aislado, de laboratorio. Dicen, hay muchísimas teorías alrededor de esa coneja, pues de esa historia, ¿no? Entonces, la obra nunca se expuso, pues, al público normalmente, sino se mostraron fotografías de una coneja luminiscente con un fondo negro. Pero dicen que, bueno, también es que hay muchas cuestiones también alrededor de esta obra, ¿no? Pues que tampoco me voy a extender con eso, pero me parece que es importante como tener en mente este tipo de trabajos. Entonces yo no sé si Alejandro de pronto la conocía, bueno, pues es bastante... La coneja transgénica, ¿no? Que se generó pues, todo un debate en torno, bueno, y no solo con esta obra, con otras obras de arte. Sí, pues digamos, sí, pues, pero en especial esta porque es pues contundente, es lo primero que se empieza a hablar de genética y de transformaciones, pues que han tenido a las artes y a la ciencia de pronto un poco como en conflicto. Entonces se habla de un montaje, se habla de que la obra realmente no existió, se habla de la propiedad real de la obra, pues porque si fue creada en un laboratorio, el artista no tenía acceso a ella, de que, bueno, un montón de cosas. Bueno, Eduardo Kac es como un referente bastante importante.
Sí, no conocía Después, ese referente, pero sí, creo que en algún documental de DW había visto uno de un gato que era plumonista, o sea, apagaban la luz y se veía el gato. Entonces yo quiero un gato de esos, o sea, me gusta el gato. Tengo dos gatos y uno es negra y el otro es bueno, mono y no sí, los veo y hacen sí. ruido toda la noche. Entonces no sé dónde están. Quiero un gato así. Claro, es que hablar de también puede tocar sensibilidades y genera un mundo de Claro. debate Es que porque el bioarte también tiene como una ramificación, como lo bioartístico, biomatérico y lo bio, pues ya como protesta. Ya lo, ya hay una completamente. forma también de protestar contra este Sí, que tipo de transformaciones también, científicas. Sí, también exacto. hay Y yo creo que también un grupo también, de propiedad intelectual de esos, por llamarlos de alguna manera, experimentos que se hacen, porque entonces, ¿a quién pertenece la obra? Al laboratorio que presta todos los insumos que está ahí, al artista que es el generador de las ideas, pero no puede Claro, ser ya una es obra un del discurso, laboratorio. sí, ya es algo que pues se sale de las manos de todos. Bueno, y Así es. otra artista que tengo como referente es Marta de Menezes, es portuguesa. Ella fue como quien empezó también a trabajar con el concepto del ADN y empezó a trabajar cajas Petri, movimiento, con las alas de las mariposas, a generar los mismos patrones que tienen las alas de las mariposas, pero en laboratorio. Entonces ya fue también un estudio bastante intenso, pero ya directamente con laboratorio, ya no era nada cosas caseras y experimentos de hazlo tú mismo, sino ya era involucrado directamente con aspectos de laboratorio. Y ¿qué otro referente tengo? De pronto David Kremers, que trabaja también con cultivo de microorganismos. Pero pues estamos hablando de, no sé, una década atrás. No es nada nuevo trabajar con este tipo de elementos. Claro. Hay un tema de pronto inquietante en todo este proceso que se genera, sobre todo en el paso de la incubación y cuando se comienza a crear todo este tema del cultivo de las bacterias. En tu caso, lo haces de manera casera, ¿no? En tu casa, haces todo el proceso. Claro, sí, 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 yo lo hice, pues, como te conté anteriormente, yo tenía un proyecto enfocado con microbiología respecto al río Bogotá, aguas, y era solamente laboratorio. Yo ya estaba siendo asesorada por una chica, por microbiología, laboratorio, pero pues en el encierro, pues en la cuarentena, ya tuve que empezar a pensar de qué forma podía hacer esto que fuera la casa de mi laboratorio, ¿no? Y así se ha convertido, pues tampoco me voy a arriesgar a hacer pues una bomba de tiempo, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de procedimientos, ¿no? Y ya, pues asesorándome se pueden hacer las cosas y trabajar de muchísimas formas experimentalmente con biología a través de las artes. Pues, Sí, hay que tener también sí, muchísimo claro, cuidado porque sí, claro. la inves- este tipo sí, de la Pues procesos. investigación imagínate es parte el COVID, fundamental. claro, y Sí, el COVID de va a dónde sacar salió, de otra la cepa todavía al experimentación. mundo, entonces. Va a Sí, sacar otra cepa más voy a sacar fuerte la al mundo, vacuna. tú dale. Bueno, Sí, en no, este creo que momento, eso es importante lo que tú dices. Y es que de repente a veces en los procesos de Total. creación, porque por lo general cuando se habla de arte, la gente conoce el producto final, ¿no? La pintura, la Sí, no sabe fotografía, la qué pasa escultura, ahí. pero no desconoce un poco el proceso de creación. Y por eso digamos que desde Mm, estos Facebook Live que hacemos aquí, tratamos de conocer un poco acerca del proceso de creación, igual para que la gente se entere un poco más. Y es que la investigación resulta fundamental, o sea, las cosas no salen, Total. ay no, la musa, porque también se asocia con la musa. ¿Cuál fue tu musa? No, yo me levanté y pum, y dije voy a hacer esto. No, hay un proceso de investigación que tiene una rigurosidad y que permite llevar a Total. este tipo de resultados. Ujú. Pues creo que eso es importante tenerlo claro también, ¿no? La Sí, investigación sí, sí, total, fundamental. total, Ahora, total. creo yo que el mundo va a empezar, digamos, a ver el tema microscópico a partir de este año de una forma distinta. Vamos Sí. encaminados con las ciencias a esos lados, la nanotecnología, la investigación de universos cuánticos, que son teorías, vamos enfocados hacia Ujú. allá, a lo micro. Entonces creo que también hay una percepción desde
desde la ciencia y de lo que viene ahora para la humanidad, que el 2021, si este 2020 ha sido una locura, el 21 va a ser más sabroso, porque van a desarrollarse muchas otras cosas. O sea, creo que estamos en un año de estamos en un punto de inflexión de la humanidad, del conocimiento también, y de las cosas que se van a seguir dando. Entonces creo que también en ese sentido termina siendo muy oportuno, porque las artes terminan poniéndose este tipo de temas sobre la mesa. Que finalmente el arte es eso, es poner muchos temas sobre la mesa y es debatir acerca de estos temas. Y aquí pues se hace una forma muy estética, digámoslo, muy bonito, sí, pero digamos que puede llegarse a dar de otras formas también. No, eso es lo que quería decir. Bueno, en este momento tenemos varios comentarios y saludos que nuestros públicos nos están enviando. Ana Lucía Pinilla nos saluda, al igual Luz Miriam Díaz, dice que composición hermosa. Gloria también nos está saludando, un saludo especial para Gloria Jaramillo. Sicaira Estigmata dice que es una obra evocadora y pregunta, ¿las obras se siguen transformando después de las fotografías? Bueno, el tema es que la fotografía es el registro de la obra, porque la obra finalmente pues llega a un descenso, tiene como nacimiento, reproducción, muerte. Entonces, pues la obra se sigue transformando hasta que se desaparece, claro. Entonces, este momento de captura es el momento en el límite del crecimiento. Entonces ya de ahí para ahí, del momento de esta fotografía, claro, siguen pasando cosas, pero pues ya es como su extinción, su eliminación. Su declive. Sí, se siguen transformando totalmente, totalmente. Siempre se va a transformar en un material. Es como si nos tomaran la foto ahorita, a los 40 años todavía nos vemos bien, entonces ya después empezamos a declive, entonces esta es la foto de bonita, la ay, sí, qué horror. Lady Caterine nos pregunta, ¿cuánto tiempo duró el proceso de construcción de cada pieza? Aproximadamente. Bueno, aproximadamente desde el momento de concepción hasta el momento de muerte de la obra puede ser, no sé, un mes, tal vez. Pero se puede sintetizar en que el crecimiento de las bacterias pueden pasar, de los microorganismos pueden pasar, no sé, de 1 a 5 días o 3 días. Todo es como al azar, todo es como, no sé, no hay como un tiempo definido, pero dentro de esos tiempos más o menos está. Ok, y por su parte Nelson Cayer, un saludo a Nelson que es muy juicioso y todos los miércoles se conecta a ver nuestra programación. Nelson nos dice buenas noches, un abrazo fraterno. ¿Qué tiene lo micro que lo macro no permitiría comprender o transmitir en lo artístico? ¿Qué tiene lo micro que lo macro no pueda transmitir? Ajá. En lo artístico. ¿Qué tiene lo micro que lo macro no puede transmitir? No, yo creo que las dos cosas en lo artístico se pueden transmitir completamente. Pues no hay en este momento fenómenos que nos estén siendo ajenos a, no sé, creo que no, creo que están balanceados. Sí, de hecho yo pensaría, ahora que lo estoy pensando un poco, y bueno, no soy científico, pero me gusta como hablar de eso, es que realmente muchas de las cosas micro nos ha servido para responder cosas de lo macro. Creo que para comprender cómo funciona el mismo universo hemos visto muchas cosas en lo micro que se replican en lo macro. Entonces creo que hay una armonía en esto, ¿sí? Y hace poquito veía precisamente una respuesta de por qué las cosas circulan los planetas van en las estrellas circulando, las estrellas van en las galaxias y las galaxias también van circulando y moviéndose. Y si vas a los átomos, el núcleo del átomo es un centro y los protones, si no estoy mal, neutrones están girando alrededor. Y en partículas siempre hay una constante de movimiento. Entonces creo que hay unas simetrías ahí, hay unas comprensiones que podrían llegar a darse de un lado hacia el otro y viceversa. No, sí, yo lo miro más por ese lado. Igual,
sabes que a No mí me sé, parece, ay, ni qué, pero muy buena pregunta. me Sí, sí, parece, está muy buena. Está muy buena. me parece muy interesante el vernos nosotros también como un micromundo dentro de un gran macrocosmos. Nosotros estamos acostumbrados, bien lo decía el texto inicial, cuando Carl Sagan dice, mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros, y más adelante dice, a ver, la Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica, nuestra supuesta importancia, el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálida. Nosotros al final somos, no recuerdo quién lo dijo, pero tengo en mi cabeza una frase de un escritor que decía, nosotros no somos más que un suspiro del universo. Entonces, así como nosotros somos un suspiro del universo, en términos de que somos realmente diminutos, seríamos muy ingenuos pretender pensarnos y sentirnos como los únicos o como los macros, no lo somos. Y un ejemplo de eso es justamente estos paisajes microscópicos, estos ambientes microscópicos en donde también hay vida. Entonces, esa posibilidad de poder conocer lo que cotidianamente invisibilizamos, pero que también se hace invisible por su misma naturaleza, nos permite sensibilizarnos y concientizarnos de que no somos los únicos y que estamos compartiendo este macrocosmos justamente con otro montón de organismos que nos habitan y que habitamos. Correcto. Sí, de hecho tal vez, y tal vez conozcamos un poquito más de lo micro que de lo macro, o sea, no sabemos qué hay más allá, no sabemos si nosotros hacemos parte de un organismo gigante, no sé, o sea, es como reventarnos la cabeza y abrir a pensar de Sí, que esas puras preguntas de teorías de qué tanto conspiración. somos No, nosotros. mentiras. Sí, No, no, sí, sí, pues es que uno dice, total, pues, pero, total. Pues, ¿por qué es tan complicado, por ejemplo, conocer más allá de ciertos espacios en el espacio? O sea, realmente nosotros no conocemos mucho de lo que somos en la Tierra, perdón, en el cosmos. Entonces tratamos de comprender cosas acerca de lo micro y creo que hay muchas respuestas para lo macro. No, o sea, es una constante y yo creo que pasará mucho tiempo para que logremos descifrar muchas de esas preguntas, pero pues ahí vamos caminando y creo que lo importante es darle esa mirada a lo micro también, ¿no? A los microuniversos. O sea, creo que es importante. a lo inmediato, a lo que tenemos cerca, pues, a lo que nos rodea. Sí, correcto. Siempre queremos descubrir lo que Correcto, de pasa, hecho, los secretos del espacio, del fondo del mar, bueno, pero pues no tenemos ni idea de lo que está pasando con nosotros, pues, en el espacio que compartimos sí, privado. De pronto. correcto. Correcto. De hecho, pues conocemos muchas cosas del funcionamiento de nuestro cuerpo, entonces creo que hay Mm, muchas cosas interesantes para pensar. sí, son reflexiones chéveres. Sí. Y es lo importante de Sí. estos espacios y de este tipo de obras, que nos lleven justamente a reflexionar más allá de querer o no saber verdades, poder reflexionar acerca del mundo que habitamos. Sandra, en ese Sí, sentido, ¿cuál es el aporte más significativo que piensas que tú haces con tu obra? Eh, pues yo creo que de pronto el aporte que yo hago es pensar un poco más en el tipo de materialidades que desde las artes también se están utilizando para crear arte. Entonces, pienso que tenemos elementos cotidianos, elementos que están tan cercanos a nosotros que no hemos tampoco explorado mucho, ¿no? Yo estoy trabajando con biomateriales y pues un proceso diferente y esto también es a partir de lo que consumí en cuarentena. Entonces, es hacer biocueros, bioplásticos con frutas, verduras y todo el tipo de resultados orgánicos que tenga en casa. Entonces, es ver, pues la reflexión que yo llevo es esa, como ver qué tipo de materialidades también se pueden integrar en las artes, ¿no? Digamos, de alguna manera. Tomar la Tenemos vida algún, de cierta forma como un material artístico. así, tenemos algunos otros comentarios de nuestros públicos. Alguien nos dice una mirada a la Te perfección. reto a que leas el nombre. No quiero
pero yo conozco a esta persona y se llama Jesús. Bueno. ¿Se llama quién? Se llama Jesús. No, es que mira el nombre. Un saludo para Jesús, por favor. ¿Cuándo vas a cambiar la manera de escribir tu nombre en Facebook? No sé de qué están hablando, lo juro. Es que Jesús nos está escribiendo. El nombre de la persona que escribió, exacto. Que le dije que la retaba a que dijera que lo leyera. Bueno, vamos a invitar a Jesús a un Facebook Live para que nos dé la explicación del por qué aparece así en Facebook. Bueno, nos dice, una mirada a la perfección de la creación desde el arte puede ser efectiva para acercar más el conocimiento a la población y permitir que ella abrace el conocimiento como un logro y un privilegio del ser humano. Se necesita mucho de esa apropiación en este momento y en el futuro. Hablando de átomos, hay que ver, por ejemplo, el mapa que se obtiene al hacer colisionar partículas en el Gran Colisionador de Hadrones. 0. Las trazas que dejan las partículas radioactivas en una cámara de niebla. Es apreciar los secretos más celosamente guardados del gran diseño del universo. ¿Qué opinan sobre esta reflexión tan profunda que hace Jesús? No, me pareció lindísima la imagen de la cámara. Visualmente es muy lindo lo que dijo. Nelson nos pregunta, ¿será que lo micro nos muestra que lo sencillo es más complejo y profundo de lo que se piensa en apariencia? Sí, totalmente. Lo micro nos revela que las cosas realmente de las que deberíamos preocuparnos, bueno, no deberíamos, esa es una palabra bastante fuerte, pero de las que podríamos fijarnos sí son bastante sencillas y que traen también formas sencillas de tratarlas, pero siempre estamos pensando en como lo más complejo del mundo y no, pues hay que dar una mirada como hacia lo que está pasando, ¿no? Así es. Bueno, por último me gustaría conocer tu opinión acerca de la importancia en el campo artístico y en la vida cotidiana, porque últimamente no, de hace ya varios años se está hablando y cada vez se fortalece más el término bioarte, que sabemos, como lo decías hace un rato, inicialmente no se llamaba bioarte, pero esa convergencia entre tecnología, biología y arte, pero que otros artistas lo ven más como la fusión entre arte y vida, que es, digamos, esa mirada que lo puede hacer más especial que cualquier otra forma de hacer arte. Bueno, pienso que el bioarte nos muestra, el bioarte tiene como una relación, la relación más importante que ha tenido de pronto la historia del arte, que es la relación arte de naturaleza. Entonces, nos hace pensar de pronto un poco entre los límites en ese momento de lo natural y lo artificial, ¿no? Cómo se desvanece todo ese límite, ¿no? De pronto el arte y el bioarte es como entender el arte y la vida a través de simplemente hacer experimentos o fusiones o, bueno, no sé, de pronto integrar ciertas cosas a las que, bueno, no hemos estado como muy pendientes, pero de pronto me hace pensar un poco en Fluxus, ¿no? Fluxus siempre estaba diciendo el arte y la vida, Fluxus era una sola, ¿no? Era la combinación de que ellos dos no pueden existir separadamente. Entonces, creo que de cierta forma el bioarte retoma eso, retoma el arte y la vida como uno solo, ¿no? Entonces, pero en este momento lo pienso como a partir de los materiales y de los procesos de experimentación que se pueden converger, unir. Teniendo en cuenta algunos artistas que hablan de... Perdóname, Alejandro, ¿qué decir? Sí, que iba a decir que estaba muy de acuerdo con Jesús en algo que dice, y es que este tipo de proyectos permite que las personas abracen el conocimiento, sí, de alguna forma.
y es que si volvemos a Sagan lo que hacía era eso, utilizar la televisión o lo audiovisual, ¿sí? Digámoslo así, como un arte, para transmitir el conocimiento de la ciencia y decir a la gente, mira, esto a veces no es tan complejo bueno, es muy complejo, pero hay unos lenguajes que pueden hacer que tú comprendas mucho mejor la información y no quedarse uno con la visión del científico de la bata blanca en el laboratorio encerrado, o el que está en el telescopio viendo al espacio. No, creo que el arte funciona precisamente como ese vehículo que permite conocer estos nuevos mundos, conocer estas nuevas lecturas, conocer estas nuevas cosas que se están viendo y que se transmiten desde el arte, pero que articulan con la biología. Entonces, en ese sentido, creo que es un aporte muy importante el que se da, así como también lo hace otro tipo de arte que es político, que de repente te volca la mirada hacia unos conceptos políticos, hacia unas visiones más críticas de la sociedad. Entonces, creo que es perfecto porque funciona, y funciona el arte como un vehículo transmisor de conocimiento que pone ciertos temas sobre la mesa y que invita a preguntarse muchas cosas, porque si bien uno encuentra muchas respuestas en las exposiciones, lo más sabroso es llevarse preguntas, empezarse uno a cuestionar muchas cosas, no solamente del qué hacer, sino del cómo se hizo y el por qué y el para qué, o por qué eso yo nunca supe que eso existía y por qué ahora sí me vengo a enterar. Ese tipo de cuestionamientos son, creo que, los que enriquecen mucho las exposiciones. O sea, la exposición, bajarnos un poco de que el arte está allá y es el que mira hacia abajo y es el que dice ya no, hay momentos también de confrontación con lo que sucede en el arte. Entonces, ese tipo de diálogos que se gestan solamente si las personas se apropian de los espacios, si las personas conocen las obras, si las personas se acercan a todos esos espacios, creo que cuando toma validez y cuando toma en realidad su relación con lo que quiere ser. Es la gente la que le da esa riqueza. Claro que sí, así es. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Siempre digo lo mismo, el tiempo en transmisiones directos. Bueno, pero seguimos el jueves. Mañana nos encontramos con Sandra en la sesión con los chicos del Colegio La Colina. Sandra, de verdad, muy agradecido por tu generosidad, por haber aceptado nuestra invitación, por estar abierta y dispuesta a explicarnos un poco cómo ha sido este proceso y a compartir con nosotros todo el proceso de creación que has tenido para llegar a este resultado. Alejandro, muchísimas gracias también por, no solo por la curaduría de la exposición de Sandra, sino por compartir tu tiempo y resolver algunas inquietudes. Yo quería agradecerle a Sandra por la generosidad, por compartir mañana con los estudiantes. Creo que me parece muy bacano que los estudiantes puedan tener esa aproximación y que puedan hablar con el artista y conocer de primera mano cómo se hacen y por qué y para qué se hacen. Entonces también eso es una invitación a las personas que nos están viendo, si en algún momento alguno de los temas que nosotros dejamos en las exposiciones, en las publicaciones que hacemos de las otras colecciones que también tenemos en la universidad, como el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, y sienten de repente que quieren aproximarse, nosotros estamos abiertos a que se acerquen y planteemos proyectos, vayamos, hagamos charlas, no sé, hay muchas cosas para hacer. Digamos que las posibilidades pueden llegar a ser infinitas, pero se requiere de ese detonante que está la conexión y que nos logremos hablar, así como lo hizo la docente del colegio que con un correo así por Facebook, ¿no? Que por correo, primero fue por Facebook. Digo, chévere, yo estoy tratando este tema con estudiantes, entonces me parece muy pertinente. Y pues bueno, ya desde educación, Kelly hizo la articulación para lograr hacer eso. Entonces me parece muy importante esa apropiación de parte de los públicos. Y pues bueno, aprovecho también para invitarlos porque el próximo domingo empezamos una nueva exposición que se llama Territorios, que es del artista Leo Carreño, Sicaria Stigmata, que está por ahí. Y él está muy interesado en el tema de videoarte porque realmente él está trabajando ahorita unas esculturas con elementos botánicos y algo antropomórficas. Entonces creo que va a ser una exposición que va a dejar también muchas preguntas acerca de la relación que nosotros tenemos con la naturaleza.
Me parece muy interesante. Vamos a empezar el domingo. Ahí está. Esos son mis avisos parroquiales. Otra curaduría más de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada. Sandra, ¿tienes algo adicional que decir antes de despedirnos? Bueno, que espero mañana a los alumnos. Me parece muy chévere conversar con los niños porque me parece súper importante mostrarles también como, pues, ver que vean otro tipo de formas de proceder, ¿no? Y quisiera leer como quisiera leer algo para terminar, que es súper importante. Dice, me parece súper oportuno además. Dice, el arte en el tiempo y en el espacio en tanto que es ambiente, el ambiente en tanto que es acontecimiento, el acontecimiento en tanto que es arte, el arte en tanto que es vida, la vida en tanto que es obra de arte. Es Wolf Boster, artista de Fluxus. Bueno, nada, pues agradecerles también por el espacio y nada, nos vemos próximamente. Gracias, Kelly y Alejandro. Un texto y pues más. La gente que nos ha escuchado, obviamente. Un saludo. Muchísimas gracias, Sandra. Y muchísimas gracias, Alejandro, a ti también. Bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Museos UMNG. No olviden también diligenciar las encuestas que aparecen en la caja de comentarios. Muchísimas gracias, como siempre, por su fidelidad, por acompañarnos, por participar, por interesarse en nuestra oferta cultural, que la hacemos de verdad con mucho cariño y con mucho compromiso. Y siguiendo la invitación de Alejandro, a los profesores o personas que se encuentran en procesos pedagógicos y que desean tener algún tipo de mediación con esos procesos, pues estamos abiertos completamente a apoyar todo este tipo de iniciativas. Y vi que Alejandro colocó un último comentario de Jesús para Sandra. Y dice, Sandra, espectacular ese trabajo, lograste convencer a las bacterias de que te regalaran su mejor cara. Ay, qué belleza. No sé qué decir. Bueno, y buena noche para todos. Bueno, chicos. Gracias, que estén bien. Feliz noche. Chao.